La Navidad es una de las épocas más esperadas del año. La música, las luces y la sensación de alegría colectiva parecen envolver a cada rincón del mundo. Sin embargo, detrás de estas festividades, surge una pregunta crucial para los cristianos: ¿cómo se relacionan nuestras tradiciones con las enseñanzas de la Biblia? ¿Estamos celebrando la Navidad de una manera que honra a Dios, o hemos permitido que figuras como Santa Claus y otras prácticas se conviertan en el centro de nuestra atención? A lo largo de la historia, la Navidad ha sido interpretada de diversas maneras. Para algunos, es una época de compartir regalos y disfrutar de reuniones familiares. Para otros, es una oportunidad para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Pero, ¿qué pasa con las tradiciones que no tienen un origen bíblico claro? ¿Deberían los cristianos aceptar estas prácticas o evaluarlas a la luz de las Escrituras? Santa Claus, una figura central en las celebraciones modernas, es amado por niños y adultos por igual. Su imagen, aparentemente inocente y festiva, ha sido adoptada universalmente. Sin embargo, pocos conocen los orígenes de este personaje y cómo se relaciona, o no, con la historia de la Navidad según la Biblia. ¿Podría su presencia en nuestras celebraciones distraernos del verdadero propósito de esta fecha tan especial? En este video, exploraremos profundamente lo que dice la Biblia sobre Santa Claus y las tradiciones navideñas. Desde el origen de esta figura hasta su impacto en nuestras prácticas religiosas. Evaluaremos cómo los cristianos pueden mantener el enfoque en Jesús en medio de una cultura que celebra muchas cosas diferentes durante esta temporada. Acompáñanos en este viaje por la historia, la fe y las Escrituras para descubrir cómo podemos redescubrir el verdadero significado de la Navidad. La figura de Santa Claus, conocida también como Papá Noel, es uno de los íconos más reconocidos de la temporada navideña. Pero, ¿de dónde proviene esta representación? Para entender su origen, debemos remontarnos al siglo IV, cuando vivió San Nicolás de Mira, un obispo cristiano que residía en lo que hoy conocemos como Turquía. Este hombre, conocido por su profunda fe y su generosidad, se convirtió en una figura legendaria que dio inicio a las tradiciones que asociamos con Santa Claus. San Nicolás era famoso por ayudar a los pobres y regalar bienes a los necesitados, muchas veces en secreto. Una de las historias más conocidas sobre él cuenta cómo salvó a 3 jóvenes de la esclavitud proporcionando un dote para su matrimonio, arrojando bolsas de oro por la ventana de su hogar. Esta acción de caridad, realizada de manera anónima, sentó las bases para la idea moderna de un benefactor secreto que entrega regalos durante la Navidad. Con el paso de los siglos, la figura de San Nicolás fue evolucionando. En Europa, su historia se entrelazó con tradiciones locales. En los Países Bajos, por ejemplo, surgió Sinterklaas, una figura inspirada en San Nicolás que se convirtió en parte de las celebraciones navideñas. Los inmigrantes holandeses llevaron esta tradición a América del Norte, donde, a lo largo del tiempo, se transformó en Santa Claus. Aquí, la imagen de este personaje fue moldeada por poetas, escritores y artistas, quienes le dieron las características que conocemos hoy: un anciano bonachón con barba blanca, vestido de rojo y asociado con la entrega de regalos a los niños. Sin embargo, la evolución de Santa Claus no estuvo exenta de influencias culturales y comerciales. En el siglo XIX, el poema A Visit from St. Nicholas, más conocido como The Night Before Christmas, consolidó muchos aspectos de esta figura, incluyendo su trineo tirado por renos y su hábito de entrar a los hogares a través de la chimenea. Más tarde, en el siglo XX, la marca Coca-Cola popularizó la imagen moderna de Santa Claus con una serie de anuncios publicitarios que lo retrataban como un hombre alegre y generoso, vestido con un traje rojo brillante.
Aunque la historia de Santa Claus tiene raíces cristianas a través de San Nicolás, el personaje actual se ha alejado considerablemente de sus orígenes espirituales. En la cultura popular, Santa Claus es presentado como un símbolo de generosidad y alegría. Pero también se ha convertido en un vehículo para el consumismo desenfrenado que caracteriza la temporada navideña en muchas partes del mundo. Es aquí donde los cristianos deben reflexionar: ¿debería Santa Claus ocupar un lugar central en nuestras celebraciones navideñas? Si bien es cierto que la figura de San Nicolás refleja virtudes bíblicas como la generosidad y el cuidado por los demás, el Santa Claus moderno se ha convertido en un personaje secular que a menudo eclipsa el verdadero significado de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesucristo. Para muchos cristianos, la figura de Santa Claus puede ser una oportunidad para enseñar a los niños sobre la importancia de dar y compartir, tomando como ejemplo a San Nicolás. Sin embargo, es esencial que este enfoque no desplace a Jesús como el centro de la festividad. Recordemos que la Navidad no es solo una temporada de regalos y tradiciones, sino un momento para reflexionar sobre el mayor regalo que hemos recibido: la salvación a través de Jesucristo. Aunque Santa Claus tiene raíces que pueden ser vistas como positivas, su transformación en un ícono comercial y cultural plantea desafíos para los cristianos. ¿Cómo podemos equilibrar nuestras tradiciones familiares con nuestra fe? ¿Podemos usar la figura de Santa Claus para apuntar hacia Cristo, o debemos evitarla por completo? Estas son preguntas que cada creyente debe considerar a la luz de las Escrituras y en oración. La idolatría, según las Escrituras, es un tema central y recurrente. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las advertencias en las epístolas del Nuevo Testamento, los cristianos son llamados a adorar únicamente a Dios y a evitar cualquier forma de idolatría. Pero, ¿cómo se define la idolatría en un contexto moderno, y cómo se relaciona esto con figuras culturales como Santa Claus? En su sentido más básico, la idolatría ocurre cuando algo o alguien toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Éxodo 20, versículos 3 al 5 es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aunque este mandamiento parece referirse a ídolos físicos, el principio se extiende a cualquier cosa que sustituya la devoción que pertenece exclusivamente a Dios. La cultura contemporánea está saturada de figuras que, aunque no son necesariamente adoradas en el sentido tradicional, ocupan un espacio significativo en las vidas y corazones de las personas. Santa Claus, como símbolo central de la Navidad en muchas familias, puede llegar a convertirse en una de esas figuras. En lugar de usar esta temporada para enfocarnos en Cristo y su nacimiento, el peso de las tradiciones, los regalos y las expectativas sociales pueden hacer que la atención se desvíe hacia esta figura secular. El peligro radica en cómo presentamos esta figura, especialmente a los niños. En muchos hogares, Santa Claus se retrata como un ser omnisciente que sabe si ha sido bueno o malo y que recompensa según el comportamiento. Este concepto, aunque aparentemente inofensivo, puede diluir la comprensión de la naturaleza de Dios como omnisciente, justo y misericordioso. Los niños podrían comenzar a asociar características divinas con un personaje ficticio, lo cual puede crear confusión espiritual a medida que crecen. Un ejemplo bíblico que ilustra cómo algo aparentemente benigno puede convertirse en idolatría es el becerro de oro en Éxodo 32. Los israelitas, sintiendo que necesitaban algo tangible para adorar, crearon una imagen de oro. Aunque su intención inicial no era apartarse completamente de Dios, su deseo de adorar algo visible los llevó al pecado. De manera similar, nuestras tradiciones, si no son examinadas a la luz de la palabra de Dios, pueden transformarse en una forma de idolatría. Es importante también considerar el impacto cultural. Santa Claus, en su forma moderna, no solo es una figura central de la Navidad, sino que es un vehículo para el consumismo.
Las campañas publicitarias y las industrias de bienes de consumo han utilizado esta figura para fomentar una mentalidad de adquisición, en contraste con el llamado bíblico a la generosidad y al desprendimiento de las cosas materiales, Mateo 6, versículos 19 al 21. Esto no significa necesariamente que los cristianos deban eliminar toda mención de Santa Claus en sus hogares. En lugar de ello, podemos usar esta figura como una oportunidad para enseñar principios bíblicos. Por ejemplo, en lugar de enfocarnos en el mágico Santa Claus que trae regalos, podríamos contar la historia de San Nicolás y cómo él vivió una vida de servicio a Dios y a los demás. De esta manera, el enfoque se desplaza de lo secular a lo espiritual, resaltando valores cristianos como la generosidad y la compasión. Es vital que como creyentes evaluemos nuestras tradiciones navideñas a través de un lente bíblico. Filipenses 4, versículo 8 nos exhorta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nuestras tradiciones, incluyendo la figura de Santa Claus, no alinean con estos principios, quizás sea momento de reconsiderarlas. La idolatría no siempre aparece en formas obvias. A veces, puede esconderse detrás de tradiciones culturales y figuras aparentemente inofensivas. Para los cristianos, el desafío es discernir cuidadosamente cómo nuestras prácticas reflejan nuestra fe y si estamos honrando a Dios en todo lo que hacemos. En el caso de Santa Claus, la pregunta clave no es si deberíamos eliminarlo por completo, sino si está ocupando el lugar que corresponde únicamente a Cristo en nuestras vidas y celebraciones. La celebración de la Navidad no siempre ha sido como la conocemos hoy. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha jugado un papel fundamental en la formación, adopción y adaptación de las tradiciones navideñas. Sin embargo, su historia está marcada por debates, transformaciones y cuestionamientos teológicos que han moldeado la manera en que los cristianos de diferentes épocas y culturas han celebrado el nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban la Navidad tal como la entendemos hoy. De hecho, durante los primeros siglos después de Cristo, la Iglesia se enfocaba principalmente en conmemorar la muerte y resurrección de Jesús a través de la Pascua. No fue sino hasta el siglo IV que el nacimiento de Jesús comenzó a celebrarse formalmente. La elección del 25 de diciembre como fecha de la Navidad está rodeada de controversia. Algunos estudiosos sugieren que esta fecha fue seleccionada para coincidir con festividades paganas como el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto. Una celebración romana que marcaba el solsticio de invierno. Este enfoque podría haber tenido como objetivo cristianizar estas celebraciones, enfocándolas en el verdadero sol de justicia, como se describe a Jesús en Malaquías 4, versículo 2. Otros argumentan que la fecha tiene un fundamento bíblico basado en cálculos relacionados con la concepción de Juan el Bautista y la anunciación de María. Sea cual sea el motivo exacto, la adopción de esta fecha fue un intento de la Iglesia de proporcionar una celebración unificadora que recordara el nacimiento del Salvador. En lugar de celebrar ídolos paganos, los cristianos fueron animados a recordar el milagro de la encarnación de Cristo, Dios hecho carne para habitar entre nosotros, Juan 1, versículo 14. Durante la Edad Media, las celebraciones navideñas comenzaron a tomar forma con elementos que hoy consideramos tradicionales. En Europa, surgieron representaciones teatrales conocidas como misterios que narraban el nacimiento de Jesús. Estas obras se llevaban a cabo en iglesias o plazas y buscaban enseñar a los analfabetos la historia del Evangelio. También durante esta época, costumbres como los villancicos y las decoraciones navideñas comenzaron a popularizarse. El uso del pesebre, inspirado por San Francisco de Asís en el siglo XIII, se convirtió en una herramienta poderosa para conectar a las personas con el significado espiritual de la Navidad. Sin embargo, incluso en este periodo, la Iglesia luchaba constantemente contra la influencia de prácticas paganas y excesos mundanos que a menudo se mezclaban con las celebraciones. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, las actitudes hacia la Navidad comenzaron a variar significativamente entre diferentes denominaciones cristianas. Mientras que los católicos continuaron celebrándola con fervor, algunos grupos protestantes, como los puritanos, consideraron la Navidad una práctica no bíblica y decidieron prohibirla. En Inglaterra,
Por ejemplo, el Parlamento puritano abolió la Navidad en 1647, argumentando que no tenía base en las Escrituras y que estaba demasiado asociada con prácticas paganas. En contraste, otras denominaciones protestantes, como los luteranos, mantuvieron la celebración de la Navidad, enfocándola en la proclamación del Evangelio y el nacimiento de Cristo. Martín Lutero, según la tradición, introdujo el árbol de Navidad iluminado con velas como una representación simbólica de la luz de Cristo que ilumina al mundo. A medida que el mundo entró en la era moderna, las tradiciones navideñas continuaron evolucionando. En el siglo XIX, escritores como Charles Dickens ayudaron a redefinir la Navidad como una celebración de caridad, familia y buena voluntad a través de obras como Cuento de Navidad. Al mismo tiempo, la influencia comercial comenzó a crecer, especialmente en países como los Estados Unidos, donde Santa Claus y la entrega de regalos se convirtieron en símbolos centrales de la festividad. Aunque la Iglesia ha tratado de mantener el enfoque en Jesús, la secularización de la Navidad ha presentado desafíos significativos. En muchos casos, la Navidad se ha transformado en una temporada de consumismo, donde el énfasis en regalos, fiestas y decoraciones puede desviar la atención de su verdadero propósito. La historia de la Navidad en la Iglesia nos recuerda que cada generación de creyentes enfrenta el desafío de mantener a Cristo en el centro de esta festividad. En medio de las luces, los villancicos y las reuniones familiares, los cristianos son llamados a recordar que la Navidad no se trata solo de un evento histórico, sino de una invitación a reflexionar sobre el amor de Dios manifestado en Jesús. La manera en que celebramos la Navidad hoy es el resultado de siglos de evolución, debates y adaptaciones culturales. Como cristianos, debemos volver constantemente a las Escrituras y preguntarnos, ¿nuestras tradiciones reflejan nuestra fe en Jesús? La respuesta a esta pregunta puede guiarnos hacia una celebración más profunda y significativa que honre verdaderamente al Salvador. La Navidad está llena de tradiciones que se transmiten de generación en generación, desde decorar árboles hasta intercambiar regalos y cantar villancicos. Sin embargo, como cristianos, es vital reflexionar sobre cuáles de estas tradiciones tienen un valor espiritual y cuáles podrían estar desviándonos del verdadero significado de esta celebración. Para tomar decisiones sabias, debemos analizar cada tradición a la luz de la palabra de Dios y discernir si glorifica a Cristo o distrae de Él. El árbol de Navidad es quizás una de las tradiciones más emblemáticas de la temporada. Aunque su origen es objeto de debate, muchos lo asocian con prácticas paganas previas al cristianismo, donde árboles decorados simbolizaban la fertilidad y el renacimiento. Sin embargo, al ser incorporado a la cultura cristiana, el árbol adquirió un nuevo significado, representando la vida eterna en Cristo. Jeremías 10, versículos 2 al 4, que describe a personas cortando árboles y decorándolos, a menudo se cita para argumentar en contra del uso del árbol de Navidad. Sin embargo, este pasaje se refiere específicamente a ídolos hechos de madera, no a un árbol decorativo. Por lo tanto, el significado espiritual del árbol dependerá del enfoque que le demos. Si lo usamos como un recordatorio de la vida eterna que Jesús nos ofrece, puede tener un propósito edificante. Pero si se convierte en el centro de la celebración, opacando el nacimiento de Cristo, podría ser una distracción. El intercambio de regalos durante la Navidad se inspira en parte en los regalos de los magos a Jesús, oro, incienso y mirra, Mateo 2, versículo 11. Estos regalos no solo eran valiosos, sino que simbolizaban el reconocimiento del niño Jesús como Rey, sacerdote y Salvador. Sin embargo, en la actualidad, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una práctica comercializada que a menudo genera estrés financiero y desvía la atención de su origen espiritual. Para los cristianos, regalar puede ser una expresión de amor y generosidad si se hace con la intención correcta. En lugar de centrarnos en el valor material de los regalos, podríamos enfocarnos en su significado emocional y espiritual, recordando que el mayor regalo que hemos recibido es la salvación a través de Jesucristo, Juan 3. Versículo 16. La música navideña tiene el poder de llenar el ambiente de gozo y recordar la historia del nacimiento de Cristo. Las canciones transmiten mensajes profundos sobre el amor de Dios y su plan de redención. Sin embargo, no todas las canciones navideñas comparten este enfoque espiritual.
Muchas de las que son populares en la cultura contemporánea no mencionan a Cristo y se centran en temas superficiales como el clima invernal, Santa Claus o los regalos. Los cristianos pueden elegir intencionalmente música que edifique su fe y celebre a Cristo. Incorporar himnos y villancicos centrados en el Evangelio puede ser una manera poderosa de mantener a Jesús en el centro de nuestras celebraciones. Las decoraciones navideñas, como luces, pesebres y coronas, pueden enriquecer el ambiente festivo. En particular, el pesebre, una representación del nacimiento de Cristo, tiene un significado espiritual profundo y sirve como una herramienta para enseñar a los niños sobre la historia de la Navidad. Sin embargo, algunas decoraciones, como las que representan a Santa Claus o figuras no relacionadas con la fe cristiana, podrían desviar el enfoque de lo que realmente importa. Cada familia debe evaluar sus tradiciones y decidir cuáles promueven una conexión más profunda con Cristo. La comida es otra tradición central de la Navidad. Las cenas familiares y las reuniones con amigos pueden ser oportunidades para compartir el amor de Cristo, mostrar gratitud y fortalecer relaciones. No obstante, es fácil caer en excesos que opacan el propósito espiritual de la temporada. Como creyentes, podemos usar estas reuniones para orar juntos, leer la historia del nacimiento de Jesús y expresar gratitud por las bendiciones recibidas. Estas prácticas simples pueden transformar una cena navideña en una experiencia centrada en Dios. La clave para evaluar nuestras tradiciones navideñas es preguntarnos si glorifican a Dios y nos acercan más a Él. Colosenses 3, versículo 17 nos recuerda, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si una tradición nos lleva a celebrar con gratitud la venida de Cristo, tiene un lugar valioso en nuestras vidas. Por el contrario, si nos distrae o promueve valores contrarios a los principios bíblicos, es mejor dejarla de lado o transformarla. En un mundo donde la Navidad está tan comercializada, los cristianos tienen una oportunidad única de mostrar una perspectiva diferente, una que celebra la llegada del Salvador, no las cosas materiales. Al revisar nuestras tradiciones a la luz de las Escrituras, podemos honrar a Dios y transmitir a las generaciones futuras el verdadero significado de esta maravillosa temporada. Una figura que se ha convertido en un símbolo central de la Navidad en muchos países es Santa Claus. Desde su aparición como San Nicolás, un obispo cristiano que inspiró la idea de la generosidad navideña, hasta su transformación en un personaje folclórico global, Santa Claus tiene una historia fascinante. Sin embargo, para los cristianos, es importante analizar el impacto que esta figura tiene en la celebración de la Navidad y cómo afecta la percepción del verdadero significado del nacimiento de Jesús. La figura de Santa Claus tiene sus raíces en San Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV conocido por su caridad y bondad hacia los pobres. Según la tradición, Nicolás heredó una gran riqueza que utilizó para ayudar a los necesitados, en particular a los niños. Una de las historias más conocidas cuenta cómo salvó a 3 niñas de la pobreza al dejar discretamente bolsas de oro en sus ventanas como dote para que pudieran casarse. Estas acciones bondadosas convirtieron a Nicolás en un símbolo de generosidad cristiana, y con el tiempo, su figura fue asociada con la Navidad como un ejemplo de amor y sacrificio. Su legado perduró durante siglos, especialmente en Europa, donde fue venerado como un santo. En el siglo XIX, la figura de San Nicolás comenzó a transformarse, especialmente en los Estados Unidos. Escritores y artistas tomaron la leyenda y la adaptaron a las culturas locales. Fue en este periodo cuando surgieron representaciones de un hombre alegre, con una gran barba blanca y un traje rojo, viajando en un trineo tirado por renos. El poema A Visit from St. Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas, escrito en 1823, ayudó a establecer muchos de los elementos modernos de Santa Claus, como su llegada a través de chimeneas y su lista de niños buenos y malos. Más tarde, en el siglo XX, la figura de Santa Claus fue utilizada en campañas publicitarias que consolidaron su imagen como un personaje central de la Navidad, especialmente en el mundo occidental. La figura de Santa Claus ha sido ampliamente comercializada, convirtiéndose en un símbolo del consumismo navideño. En lugar de fomentar la generosidad cristiana original que representaba San Nicolás, a menudo promueve una visión de la Navidad centrada en los regalos materiales.
Esta tendencia ha planteado preguntas importantes para los cristianos. ¿Es Santa Claus compatible con una celebración centrada en Cristo? ¿Podemos reconciliar su figura con el propósito espiritual de la Navidad, o se ha convertido en una distracción? Uno de los mayores problemas que los cristianos enfrentan al incluir a Santa Claus en sus celebraciones es el potencial de desviar la atención de Jesús. Para muchos niños, Santa Claus se convierte en el personaje más esperado de la temporada, mientras que el nacimiento de Cristo pasa a un segundo plano. Además, el énfasis en portarse bien para recibir regalos puede dar lugar a una enseñanza contraria al mensaje del Evangelio, que nos recuerda que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Este contraste plantea un desafío espiritual. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a valorar a Jesús por encima de Santa Claus? A pesar de estos desafíos, algunos cristianos han encontrado maneras de redimir la figura de Santa Claus al conectar sus raíces históricas con valores bíblicos. Por ejemplo, se puede enseñar a los niños sobre San Nicolás como un modelo de generosidad inspirado en Cristo, enfatizando que sus acciones reflejaban el amor de Dios hacia los demás. Otra opción es limitar el enfoque en Santa Claus y priorizar actividades que celebren el nacimiento de Jesús. Esto puede incluir leer la historia del nacimiento de Cristo en familia, participar en obras benéficas o crear tradiciones que subrayen el mensaje de la Navidad como la llegada de nuestro Salvador. Algunas familias cristianas optan por sustituir a Santa Claus con figuras bíblicas o tradiciones que reflejen directamente la fe. Por ejemplo, se puede hablar de los magos que visitaron a Jesús, recordando que sus regalos eran una expresión de adoración al Rey de Reyes. Además, crear tradiciones familiares centradas en Jesús, como la práctica del Adviento, el montaje del pesebre y el intercambio de regalos simbólicos, puede ayudar a enfocar las celebraciones en el propósito espiritual de la Navidad. El desafío con Santa Claus no es necesariamente su existencia como personaje folclórico, sino la influencia que ejerce en nuestras celebraciones. Como cristianos, debemos decidir conscientemente cómo manejar esta figura y qué lugar darle en nuestras tradiciones familiares. En última instancia, lo más importante es mantener a Cristo en el centro de la Navidad. Si nuestras tradiciones, incluyendo las relacionadas con Santa Claus, nos alejan de este objetivo, debemos reevaluarlas. La Navidad es un tiempo para recordar el regalo más grande de todos, el nacimiento de Jesús, quien vino al mundo para salvarnos. A medida que el mundo ha cambiado, también lo han hecho las maneras en que celebramos la Navidad. En las últimas décadas, esta festividad se ha vuelto una celebración global, a menudo desprovista de sus raíces espirituales y transformada en un evento cultural. Pero como cristianos, debemos examinar cómo navegamos esta realidad moderna mientras mantenemos el enfoque en el propósito central de la Navidad, la encarnación de Jesucristo. Hoy en día, la Navidad no es solo una celebración religiosa, sino también una festividad cultural observada por personas de diferentes credos e incluso por quienes no profesan ninguna fe. En muchas partes del mundo, se celebra como un tiempo de familia, regalos y comida, mientras que el nacimiento de Jesús queda relegado a un segundo plano o incluso ignorado por completo. Este cambio cultural plantea una pregunta importante: ¿cómo pueden los cristianos mantenerse firmes en su fe en un entorno donde la Navidad está cada vez más secularizada? La respuesta está en entender la diferencia entre participar en las tradiciones culturales y comprometer nuestra fe. Para los cristianos, la Navidad es un recordatorio del cumplimiento de una promesa, que Dios enviaría un Salvador para redimir al mundo. Juan 1, versículo 14 dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este evento, conocido como la Encarnación, es el fundamento de nuestra fe. Recuperar el significado bíblico de la Navidad implica centrarnos en actividades que glorifiquen a Dios. Algunas prácticas incluyen: leer el relato del nacimiento de Jesús en Lucas 2 y Mateo 1 con la familia. Reflexionar juntos sobre el significado de cada detalle, desde la humildad del pesebre hasta la proclamación de los ángeles. Jesús vino al mundo como un siervo humilde. Seguir su ejemplo en Navidad al servir a los demás, ya sea visitando a los enfermos, apoyando a los pobres o simplemente mostrando bondad a quienes nos rodean, refleja su amor en acción.
La Navidad brinda una oportunidad única para hablar de Jesús con amigos y familiares que pueden no conocerlo. Usar la temporada para explicar el significado del nacimiento de Cristo puede sembrar semillas de fe en los corazones. El cine, la música y las redes sociales han jugado un papel importante en moldear la percepción moderna de la Navidad. Películas populares presentan una visión sentimental y secular de la temporada, centrada en el amor romántico, la familia o la magia de Santa Claus. Mientras tanto, canciones navideñas modernas rara vez mencionan a Cristo, enfocándose en temas como el invierno, los regalos y la diversión. Los cristianos deben ser conscientes de cómo estas influencias moldean sus propias actitudes hacia la Navidad. Si bien no es necesario rechazar por completo la cultura navideña contemporánea, es importante discernir qué elementos son edificantes y cuáles pueden diluir el verdadero mensaje de la Navidad. En un mundo donde la Navidad está cada vez más secularizada, los cristianos tienen la oportunidad de contrarrestar esta tendencia creando tradiciones que reflejen su fe. Algunas ideas incluyen: usar un calendario de Adviento para preparar espiritualmente a la familia para la Navidad. Cada día puede incluir una lectura bíblica, oración o actividad relacionada con el Evangelio. Reunir a familiares y amigos para cantar villancicos centrados en Cristo, leer pasajes bíblicos y orar juntos. Reducir el enfoque en los regalos materiales y centrarse en el significado espiritual de la Navidad. Esto podría incluir donar a causas benéficas en lugar de gastar en regalos excesivos. La Iglesia también tiene un papel clave en preservar el significado espiritual de la Navidad. Servicios especiales, cantatas y dramas navideños pueden ayudar a las congregaciones a recordar y celebrar la llegada del Salvador. Además, las iglesias pueden servir como luz en sus comunidades al realizar actividades de alcance durante la temporada, como eventos evangelísticos y distribuciones de comida. El desafío para los cristianos en el mundo moderno no es simplemente defender la Navidad como una festividad cristiana, sino vivir de manera que refleje la verdad del Evangelio. Esto significa demostrar el amor de Cristo en nuestras palabras y acciones, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor celebre de maneras diferentes. Filipenses 2, versículo 15 nos anima, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La Navidad es una oportunidad para brillar como luces en la oscuridad, mostrando al mundo el gozo y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Al celebrar la Navidad en el mundo moderno, los cristianos pueden tomar la decisión intencional de mantener el enfoque en Cristo. Esto no significa rechazar todas las influencias culturales, sino integrarlas de manera que glorifiquen a Dios y edifiquen nuestra fe. La Navidad es más que un tiempo de regalos, luces y fiestas, es una celebración del momento en que Dios entró en nuestra historia para redimirnos. Mantener este propósito central nos permitirá disfrutar de una Navidad llena de significado, esperanza y gozo. La Navidad es mucho más que una festividad cultural o una tradición anual. Para los cristianos, es una celebración sagrada que marca el momento en que el Dios del universo se hizo carne para salvar a la humanidad. Sin embargo, en un mundo cada vez más influenciado por la comercialización y las tradiciones seculares, es vital recordar y reafirmar su verdadero propósito. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo las tradiciones navideñas, incluida la figura de Santa Claus, han evolucionado desde sus raíces cristianas hasta convertirse en elementos que a menudo compiten con el mensaje central de la Navidad. Estas costumbres, aunque en muchos casos inocentes y alegres, pueden desviar nuestra atención del nacimiento de Jesucristo si no se manejan con cuidado y discernimiento. Para las familias cristianas, la Navidad debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el amor y la misericordia de Dios, quien envió a su único Hijo al mundo como un regalo inmerecido. Es un momento para recordar que Jesús, nacido en un humilde pesebre, vino a traer paz, esperanza y salvación a una humanidad perdida. Este mensaje es la esencia de la Navidad y debe permanecer en el centro de nuestras celebraciones. Volver al verdadero significado de la Navidad no implica rechazar todas las tradiciones, sino darles un propósito renovado que apunte a Cristo. En lugar de dejar que las actividades y costumbres culturales dominen nuestras celebraciones, debemos buscar maneras de incorporar el Evangelio en cada aspecto de la temporada. Esto puede incluir
Enseñar a los niños el significado bíblico de la Navidad, mostrando cómo cada tradición puede conectarse con la historia del nacimiento de Jesús. Crear momentos de adoración y gratitud en familia, como la oración, la lectura de la Biblia y el canto de villancicos centrados en Cristo. Vivir una fe activa, usando la Navidad como una oportunidad para compartir el amor de Dios con los demás a través del servicio, la generosidad y el testimonio. Cada decisión que tomemos en esta temporada puede ayudarnos a centrar nuestras vidas más profundamente en Cristo. Ya sea participando en tradiciones familiares, asistiendo a eventos de la iglesia o sirviendo a nuestra comunidad, nuestras acciones pueden reflejar el gozo y la esperanza que encontramos en Jesús. Al final, la Navidad no se trata de luces, regalos o personajes folclóricos, sino de un Salvador que vino al mundo por nosotros. Si mantenemos este enfoque, nuestras celebraciones no solo serán más significativas, sino que también nos permitirán impactar a quienes nos rodean con el verdadero mensaje de la Navidad. En palabras de Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que este mensaje resuene en nuestros corazones durante esta Navidad y cada día de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.